qué pregunta vas a hacer y a quién se la vas a hacer y cómo vas a seguir procesando lo que vas aprendiendo. Mandaron muy buenas preguntas, hubieron bastantes y las tratamos de elegir, no porque haya mejores o peores preguntas, sino porque hay algunas que abarcan más y queremos en el poquito tiempo que tenemos tratar de tocar todos los temas y poder servirles a todos. Así que hay algunas que tal vez no se puedan cubrir hoy, mañana las cubrimos y si no, pueden acercarse y hacer la pregunta personalmente si creen que no se respondió la que vos hiciste. Así que tengo acá algunas y vamos a arrancar. Quiero empezar con una pregunta general y podría parecer redundante, pero creo que vale la pena hacerla. No inventamos esta pregunta, llegó y fue: ¿por qué hablar de la suficiencia de las Escrituras? ¿Por qué dedicar una conferencia para hablar en particular sobre este tema? Tomo la pregunta como una pregunta honesta y pensar: ¿es necesario? Hay tantas necesidades en la vida del pastor y las demandas del ministerio. ¿Por qué en este tiempo, en este momento, sea tan importante tratar este tema? So, the first question is, why talk about the sufficiency of Scripture? Why to spend time in a whole conference to deal with this issue? I guess the question is, it's a relevant issue, and it's still debate something old that has already been solved. Is there tension going on? Are there implications to the pastor in a local church? Or how can you respond to it? That's a really good question for Nick. Esa es una buena pregunta para mí. Sí, es una buena pregunta. Every generation of pastors must cling to the sufficiency of Scripture. Cada generación de pastores debe abrazar esa suficiencia de las Escrituras. This is a challenge that will come at the church in every age of church history. And truly, there's not a more important commitment in our hearts for our ministry. Y ciertamente no hay ningún compromiso más importante que debamos tener en nuestro ministerio que este. If we are not committed to the sufficiency and authority of the Scripture, Si no estamos comprometidos con la suficiencia y autoridad de las Escrituras, we will not be secured to God's mind on any doctrine. no vamos a estar seguros en cuanto a los pensamientos de Dios en relación a ninguna doctrina. Everything that we believe in life and ministry Todo lo que creemos para la vida y el ministerio comes from our convictions from the very Scripture. viene de nuestras convicciones a partir de las Escrituras. So if our entire lives and ministry are not built on this foundation, Así que toda nuestra vida y ministerio están construidos sobre este fundamento. we will have no stability or no authority in any area of ministry. O si no, no vamos a tener ninguna estabilidad o autoridad en ningún área del ministerio. The only things you can know for certain in life is what God has said in His Word. Las únicas cosas que vos podés saber con total certeza en esta vida son las que Dios ha dicho. Everything else in life has different levels of subjectivity. Todas las demás cosas en la vida tienen diferentes niveles de subjetividad. Scientists disagree on tons of things in the universe. Los científicos están en desacuerdo sobre muchas cosas en el universo. The Scripture is the exclusive authority on everything that it deals with. Pero las Escrituras tienen autoridad absoluta en todas las cosas que trata. The sufficiency of Scripture is the solid foundation for all of our La ministry. suficiencia de las Escrituras es el fundamento sólido para nuestros ministerios. Amen. I think if I were to add to that, Si puedo agregar algo a eso, I think what Nick just taught us in the last seminar es que lo que Nick nos enseñó en la reunión anterior, about the Scripture's profitability, en cuanto a la utilidad de las Escrituras, it elevates Scripture above all other authorities. eleva las Escrituras sobre cualquier otra autoridad. This means Scripture is above creeds. Entonces, la Escritura está por sobre cualquier credo, Scripture is above science. está por sobre la ciencia, Scripture is above human opinions. está por sobre las opiniones humanas.
And so when we think about the profitability of Scripture, it elevates its authority. Entonces, cuando pensamos en lo útil que son las escrituras, esto eleva su autoridad. This makes Scripture the only safe place upon which we can bind our conscience. Esto hace a las escrituras el único lugar seguro al cual podemos aferrar nuestras conciencias. This is why it grieves my heart Esta es la razón por la que trae mucho dolor a mi corazón that so many churches el ver que tantas iglesias are sometimes running to secular theories and psychotherapy corren a las teorías seculares y a la psicoterapia while upholding the authority of Scripture. a la misma vez que afirman la autoridad de las escrituras. And they'll say things like, Y dirían cosas como las siguientes. there are benefits to these scientific studies, Hay beneficios de parte de estos estudios científicos también. which our response would be yes, Y yo respondería sí, but they don't have ultimate authority pero no tienen autoridad final. in the sense that we wouldn't want someone to bind their conscience to it. En el sentido de que no queremos que alguien encuentre seguridad para su conciencia ahí. Take it outside of the realm of counseling. Saca esto del área de la consejería. Imagine if there is a new theory about marriage stability, Imagínate que haya alguna nueva teoría en cuanto a la estabilidad del matrimonio. and these PhD degree people and specialists came together Y este grupo de especialistas y doctores se reúnen and began to define from history, from collecting data, about what a man's role and what a wife's role should be. y empiezan a definir desde la historia o de información que van juntando cuál es el rol que tiene que tener el hombre y cuál es el que va a tener la mujer. And we would not want someone to bind their conscience to that study. ¿No querrías vos que alguien arraigue su seguridad y su conciencia en ese estudio? Even if there are beneficial things about it, Aún cuando en ese estudio podrían haber algunas cosas útiles, because it is God who designed the marriage porque es Dios el que diseñó el matrimonio and gave respective roles to husbands and wives. y le dio roles respectivos al hombre, al esposo y a la esposa. And so when some counseling models begin to settle for lesser authority, Entonces, cuando algunos modelos de consejería empiezan a acomodarse a autoridades más bajas, they're inadvertently confusing the people of God inevitablemente confunden al pueblo de Dios about where they should bind their conscience to. en cuanto a dónde deben afirmar sus conciencias. And men, we only have one place where we bind our conscience, Y hombres, hay un solo lugar a donde sujetamos nuestra conciencia. and that is upon the word of God. Así que les damos las palabras de Cristo. Mas only the word of God can cause the dead heart to come to life. Solo la palabra de Dios puede hacer que el hombre muerto vuelva a la vida. You cannot argue someone into the kingdom of God. Uno no puede argumentar y debatir y causar que alguien entre de esta manera al reino de Dios. The best thing you can do in that conversation Lo mejor que puedes hacer en esa conversación is to humbly and boldly uphold the authority of the word of God. es de una manera humilde y valiente sostener la palabra de Dios. You need to help them see that they are not arguing against you. Tenés que ayudarles a ver que ellos no están argumentando en tu contra, They are arguing against God himself. ellos están argumentando en contra de Dios mismo. Romans chapter 1 says that they are suppressing the truth in unrighteousness. Romanos capítulo 1 dice que ellos están refrenando la verdad con injusticia. One of my pastor friends describes suppressing the truth in this way. Un pastor amigo describía lo que significa resistir la verdad y lo explicó de esta manera. It is like holding a large balloon underwater Es como agarrar un globo gigante y tratar de mantenerlo bajo del agua. and pretending that the balloon does not float. Y suponiendo que el globo no va a flotar. You can see them fighting the truth as they are suppressing it in Vos unrighteousness. ves a esta persona luchando con la verdad mientras está viviendo en injusticia. So, brothers, you can boldly declare everything that God has said. Entonces, con valentía podés declarar todo lo que Dios ha dicho. There is no such thing as pre-evangelism. No hay
tal cosa como preevangelismo. You do not have to convince someone that God exists before you can open your Bible. No hay que convencer a alguien de que Dios existe antes de poder abrir tu Biblia. The scripture begins with the very presupposition that God has always been. La escritura comienza con la presuposición de que Dios siempre ha estado ahí. In the beginning, God already was, En el comienzo Dios ya estaba ahí. and God created everything that we know. Y Dios creó todo lo que conocemos. How can we, as the creature, arrogantly tell God he has to prove himself? ¿Cómo podríamos, como criaturas, de manera arrogante, demandar que Dios demuestre que Él es verdad, que Él existe? It is the response of humble faith to just trust in the word of God. Es la respuesta de una fe humilde, la que confía humildemente en el Señor y en la palabra. Amén. Creo que ese fue también el error fatal del liberalismo, ¿no? Cuando asumieron de que la razón es un campo desde el cual podemos evaluar la veracidad de las escrituras. Y entonces el hombre puso otra fuente de autoridad fuera de las escrituras, su propia mente, para determinar si va a aceptar o no las escrituras o hasta qué grado lo va a aceptar. Mientras que las escrituras se autentifican a sí mismas. No hay ninguna autoridad externa que le pueda dar credibilidad a las escrituras. Las escrituras son la autoridad que determinan lo que es realidad. La escritura es el punto de partida. No hay ninguna autoridad externa humana que pueda validar las escrituras. Y por eso asumimos la veracidad de las escrituras, porque las escrituras mismas lo dicen. Entonces, ¿cómo sabemos que la escritura es palabra de Dios? Porque la Biblia así lo dice. Y eso es todo lo que se necesita para poder apoyar toda tu vida sobre esta verdad. Como es real las escrituras y es sólida, cualquiera que apoye su vida en esta realidad no va a colapsar. Toda la realidad tiene sentido a partir de esta verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es llamarles a poner su fe en las escrituras, a confiar en que las escrituras son verdad. Genial. Otra pregunta. Ahora son más, me parece, relacionadas con el taller que se estuvo dictando acá en este salón en cuanto a casos particulares, y acá se habló sobre el tema de la esquizofrenia. Y se ve que es un tema que es muy cercano a muchos y trajo muchas buenas conversaciones, y así que hubo varias preguntas. Yo solo tomé 3 de todas las que llegaron. Una pregunta que hicieron fue: ¿ha encontrado casos de esquizofrenia en niños? ¿Cómo los trató? So these questions are more related to your breakout session. So Nick can jump in also. But so this is: have you found cases of schizophrenia in kids and children, and how did you deal with them? I have not personally, in my counseling and shepherding, have come across children with schizophrenia. Entonces, personalmente, yo en mi consejería no he tratado ningún caso de esquizofrenia en niños. But it wouldn't be much different from counseling adults. Pero no sería muy distinto a lo que se haría al aconsejar a adultos. You'd still begin with understanding and diagnosing what is going on in their thinking. Arrancás tratando de entender y diagnosticar lo que está pasando en su mente, en sus pensamientos, And identifying where there are some sinful habits of thinking or reacting. y vas a tratar de identificar dónde hay hábitos pecaminosos de pensamiento o de reacciones, And calling them to obey the scriptures and repent of their thinking. y llamarles a obedecer las escrituras y arrepentirse de sus pensamientos. Now, the challenges of counseling a child versus an adult Creo que el desafío de aconsejar a un niño por sobre a un adulto o en comparación con un adulto it immediately becomes a counseling session of the family. es que inmediatamente esto se convierte en una sesión de consejería familiar. You're counseling the parents and you're counseling the siblings. Vas a aconsejar a los padres y a los hermanos.
And so you are going to have to think wisely and carefully about the responsibilities that God places upon family members. Entonces vas a tener que pensar detalladamente en cuanto a las responsabilidades que Dios pone sobre cada miembro de la familia. I would imagine if a child was diagnosed with schizophrenia and was coming in for counseling, Yo pensaría que si un niño se le diagnostica esquizofrenia y viene a buscar consejería, it would most likely be the parents being desperate to have this be treated or cured. probablemente sea así porque los padres están desesperados buscando a alguien que cure o arregle la situación con su hijo. And it is your desire to bring biblical clarity to the parents, Entonces va a ser tu deseo poder traer claridad bíblica a los padres, but you must realize God is doing a work in the parents' hearts. pero tenés que reconocer que Dios está haciendo un trabajo en los corazones de los padres. I mean, how many of you dads felt so inadequate for your role? ¿Cuántos de ustedes, papás, por ejemplo, se sintieron inadecuados para su rol como papás? Weeping and desperately crying out to the Lord for wisdom and help and consistency. Llorando y pidiendo al Señor que les ayude para poder lidiar con tus limitaciones e inconsistencias. So I would consider a child coming in with the diagnosis of schizophrenia Así que yo pensaría que un niño que viene con un diagnóstico de esquizofrenia as an opportunity to shepherd and counsel the family to have an enlarged view of God. sería una oportunidad para aconsejar a toda una familia para que pueda crecer su perspectiva de Dios en este proceso. Because there are going to be things about your child that medical world can't even explain. Porque va a haber cosas de tu hijo que el mundo médico ni siquiera va a poder explicar. And we might be living in tension, wondering, why did my child who grew up in a Christian home end up like this? Y tal vez entrarías en una tensión. ¿Por qué mi hijo que nació en un hogar cristiano termina así? But we must never forget, all of us are born into this world with a natural bent towards sin. Pero tenemos que recordar que todos nosotros nacemos y llegamos a este mundo con una inclinación natural hacia el pecado. And God allows these rebels to enter into our home Y Dios permite que estos rebeldes entren en nuestra casa to keep us humble, para mantenernos humildes to keep us prayerful and dependent, y mantenernos en oración y dependientes so that we would be more useful to the Lord in ministry. para que podamos ser más útiles al Señor en el ministerio. And so I know that's not a comprehensive, sufficient answer to that question. Sé que no es una respuesta comprensiva y suficiente para esa pregunta, But if you're in that position, I would just begin to sober up about the responsibility that's going to be growing in your pastoral role. pero si vos estás en esa situación, solo quiero despertarte para que entiendas una responsabilidad que va creciendo en tu ministerio pastoral. This is what I might call crisis counseling. Esto es lo que llamamos consejería de crisis. This family is going to need careful attention and reminders and hope and love that is demonstrated by you. Estas familias van a necesitar un cuidado cercano y esperanza y amor que va a venir de parte tuya. On a maybe more practical note, Tal vez una nota más práctica. oftentimes I think children can be misdiagnosed with schizophrenia. Creo que muchas veces niños pueden ser mal diagnosticados con esquizofrenia. And when I say misdiagnosed with schizophrenia, I don't mean that there is actual biological construct of schizophrenia. Sorry, can you repeat that? You don't mean that? I don't mean that. So when I say if someone is diagnosed with schizophrenia, I'm not saying that there is actually a biological reason for that. Entonces, cuando estoy diciendo de que alguien lo están diagnosticando mal con esquizofrenia, no estoy queriendo decir que hay una realidad biológica relacionada con la esquizofrenia, It is a way of labeling certain symptoms. sino que más bien esta palabra es una forma de rotular ciertos síntomas. And when you begin to think about the symptoms that psychologists use to diagnose schizophrenia, Y cuando empezás a mirar cuáles son los síntomas que los psicólogos están observando para diagnosticar a alguien con esquizofrenia, and for a child to have those symptoms, y que un niño tenga esos síntomas, it is often the case that there is some disorder and chaos in the home. usualmente hay caos o desorden en ese hogar. And so you'll have to discern as a counselor what is going on in the home.
Entonces parte de tu trabajo va a ser tratar de descubrir qué pasa en ese hogar. It may involve you going into the home and spending many hours with the family Tal vez te va a tocar ir a vos a la casa y pasar muchas horas ahí con la familia to see how the parents interact with the child, para ver cómo los padres interactúan con el niño, see how the child interacts with his or her surrounding, cómo el niño interactúa con lo que le rodea. and begin to have a comprehensive idea of where the clarity of the scripture is needed. Y empezar a tener una idea más comprensiva de dónde se necesita más claridad de las escrituras. It may be lack of consistency in parenting. Puede ser que hay una falta de consistencia en el rol de los padres. It may be lack of self-control on the child's part. Puede ser falta de dominio propio en la parte del niño. It may simply be a deficiency in sleep and diet. Puede ser una deficiencia en el descanso o en la dieta. But as a pastor, as a disciple, or as a counselor, you don't want to leave those questions unanswered. Pero como pastor o consejero, vos no querés dejar ninguna de estas preguntas sin respuestas. So if you've got children who are diagnosed with schizophrenia, Así que si tenés niños que se diagnostican de esta manera con esquizofrenia, it's a grace in your ministry because God is stretching your love. es una gracia en tu ministerio porque el Señor está estirando tu amor. So that's why I say it's probably going to mean you're going to have to sober up about the growing responsibility on Y your ministry. creo que esto es lo que va a hacer es tener la necesidad de tener que despertar a un ministerio que va creciendo y una necesidad pastoral que va creciendo. I want to add one note there. Yeah. Quiero agregar una cosita más. I do not want you, brothers, to fear the labels that psychology would put on people. No quiero que temamos los rótulos que los psicólogos ponen sobre la gente. If psychology diagnoses someone as schizophrenic or bipolar or depressed, Si el psicólogo diagnostica a alguien como esquizofrénico, bipolar o deprimido, this is not a medical diagnosis. ese no es un diagnóstico médico. They do not take a blood test or a brain scan to make these diagnoses. Ellos no hacen una prueba de sangre o no le hacen una evaluación del cerebro para dar este diagnóstico. They are merely observing external symptoms Solo observan síntomas externos and internal subjective feelings. y sentimientos subjetivos internos. And when enough of those symptoms line up with what their manual says is common in this characteristic, Y cuando se alinean suficiente esos síntomas con los que su manual dice que es común en esta situación, then they take this label and put it on that individual. agarran el rótulo y se lo ponen a este individuo. Brothers, as you are ministering to people in your church, Y hermanos, al ministrar a personas en sus iglesias and they have received a diagnosis with a certain label from a psychologist, y recibieron un diagnóstico con algún rótulo por su psiquiatra o psicólogo, you do not need to fear that this is something that you cannot handle. no tenés que tener miedo a pensar esto es algo que yo no puedo manejar. You simply draw out what is going on in their heart Simplemente tenés que sacar lo que hay en el corazón and you take them to the scripture that addresses that sin. y llevarlos a las escrituras que tratan con ese pecado. The scripture will equip you for every good work. La escritura te va a equipar para toda buena obra. Amén. Una pregunta más en este área de la esquizofrenia y es, con personas que han sido diagnosticadas con esquizofrenia y están siendo medicadas, ¿le recomendaríamos seguir tomando su tratamiento farmacológico o abandonarlo? ¿O reemplazar la terapia con aconsejamiento bíblico? So with a person that has been diagnosed with schizophrenia and they are being medicated, will we recommend them to drop that treatment with medicine and replace therapy with biblical counseling? Yeah, I've run into situations similar. Yo me encuentro en situaciones así. So first of all, there's two questions there. Y primero hay dos preguntas ahí. One is regarding to the medicine, Uno tiene que ver con el medicamento and the other is in regards to biblical counseling and therapy. y la segunda con la terapia versus la consejería bíblica.
So let me start with general and then go narrow. Déjeme arrancar con lo general y después ir a lo más específico. There's going to be many people who come to you who are already receiving some sort of therapy. Van a haber muchos que van a llegar a vos ya habiendo recibido o estando recibiendo alguna clase de terapia. They may not have been labeled as schizophrenic, Puede ser que no le pusieron el rótulo de esquizofrénicos, but they either have a past of receiving therapy or they're currently receiving pero muy psychotherapy. probablemente en el pasado o en el presente están recibiendo terapia. And so your approach ought to be just asking them, what is it that they're telling you? Entonces tu acercamiento va a ser preguntarles qué es lo que te están diciendo. And so you begin to understand the worldview of the therapy. Vos vas a empezar a entendiendo la cosmovisión de la terapia, Because there are types of psychotherapy porque hay clases de psicoterapias that would be functioning under the broad umbrella of Christian therapy. que van a funcionar bajo un paraguas muy amplio que se titula Consejería Bíblica. But as you begin to understand what it is that they're being told by the therapist, Pero cuando empezás a indagar qué es específicamente lo que el terapeuta le está diciendo, if you begin to see a pattern of contradictions to the scripture, si vos empezás a ver un patrón de contradicciones con las escrituras, you're going to have to humbly express to the counselee vas a tener que de una manera humilde expresarle al aconsejado that it's going to be difficult for you to communicate the worldview of the scripture, que va a ser difícil para vos explicarle la cosmovisión de las escrituras, all the while those things are being torn down in the other psychotherapy session. mientras a la misma vez cuando va a la sesión de terapia, el que le está hablando, el terapeuta le está derrumbando todo lo que yo les estoy explicando. So you kind of give them a decision to make. Entonces, en un sentido, le estás dando una decisión que tiene que tomar. Obviously, you plead with them and make a case for why the scripture alone is sufficient to help them in this particular area. Entonces, vos vas a mostrarles de por qué las escrituras son suficientes para tratar con esta situación, But they will have to be convinced of its power and authority. pero ellos van a tener que estar convencidos de su poder y autoridad. In other words, they need to believe it and submit to it. En otras palabras, tienen que creerlo y someterse a esto. They will have to say in their heart, all other ground is sinking sand. Tienen que decir en su corazón, cualquier otro terreno es arena movediza. And then you'll have to trust the Lord in what He has for that person. Y después tenés que confiar en el Señor, en lo que Él tiene para esa persona. But again, you do want to make it clear to them that what they're receiving in therapy is different from biblical counseling. Pero sí vas a tener que ser claro en algún momento de que lo que están recibiendo en la terapia es distinto que la consejería bíblica. So that's the general, and then going to the narrower issue of medication. Entonces, eso sería el concepto general y ahora yendo al punto más específico de la medicación, There's a couple approaches that I have. hay un par de cosas que yo puedo hacer. I make a list of all the medications that they're on, Hago una lista de todos los medicamentos que están tomando. I do a brief search on Google and any sort of medical search engines, Yo hago una pequeña evaluación en Google, busco la información de estos medicamentos and compile a list of side effects. y junto una lista de efectos secundarios. And as I told you in the session, most of these people are on 4 to 5 medications. Y como te dije, la mayoría de esta gente está tomando 4 o 5 medicamentos. So by the end of that short research, you've got probably a list of 20 to 30 side effects. Entonces, después de ese pequeño estudio, vos tenés una lista de entre 20 y 30 efectos secundarios. And then you have them look it up. Y después se las das para que lo miren. You say to them, hey, do you know the side effects of your Y le medication? diría, bueno, ¿vos sabés cuáles son los efectos secundarios de este medicamento? And some of them already know because they experience it every day, Y algunos lo saben porque lo experimentan todos los días and others of them have no idea. y otros no tienen ni idea. And then most of them that I've met with, Y la mayoría de ellos con los que me encuentro, after going through that research, they say voluntarily, I want to be off of it. y lo que veo es que después de ese momento muchos de ellos dicen, ya no quiero más estos medicamentos. And so then if they come to that point, Entonces, si llegan a ese punto, I don't immediately tell them to stop being on medication no les digo que dejen los medicamentos de forma inmediata, because in my counseling, the issue is not the medication. porque en mi consejería el punto no es la medicación. They could be off the medication and we would still be meeting.
ellos pueden dejar la medicación y seguiríamos reuniéndonos. Because the ultimate issue is not the medication, but the heart. Porque el punto final no es la medicación, sino el corazón. And so, in terms of the pace of being off of this medication, Entonces, en términos de el ritmo, la velocidad en la que dejaría la medicación, you'll want to send the counselee back to their psychiatrist te va a tocar mandar al aconsejado de vuelta al psiquiatra and help them develop a pace of weaning off. y que el psiquiatra le ayude a avanzar en un camino para dejar estos medicamentos. Because as you can imagine, these intense foreign substance that has been in these people's bloodstream for years Porque como puedes imaginar, estas combinaciones de medicamentos que han estado en la sangre de estas personas por años, it's a shock to the human body to just completely take them off of it. que crean un shock en el cuerpo humano, sacarlas de forma inmediata. So they need a strategy moving forward. Entonces necesitan una estrategia para avanzar. And you, as the pastor and the counselor, must be ready to help them. Y vos como pastor y consejero tenés que estar listo para ayudarles. Because there would be temptation like no other when they're even 10% weaned off from their medication. There will be a temptation. Sorry. Temptation like no other when they're even 10% off of their medication. Porque las tentaciones van a venir como nunca antes, aun cuando empiezan a sacar el 10% de sus medicamentos. They will be anxious, they will be fearful, Va a haber ansiedad, va a haber temor, they will doubt God's power and think that they can't do this. van a dudar del poder de Dios, van a pensar que no lo pueden hacer They'll just settle and say, I will be on this medication for the rest of my y life. entonces se relajan y piensan, voy a seguir con esta medicación el resto de mi vida. And so prior to the weaning off of the medication, you need to help them be equipped with the Word of God. Entonces, antes de empezar a dejar la medicación, tenés que ayudarles a estar equipados con la palabra de Dios. So as you can see, there's even preparation before even discussing the idea of being weaned off the Y medication. como puedes ver, habría conversaciones que hay que tener aún antes de ni siquiera sacar el tema de la medicación. And I assume that we're going to be doing a lot of counseling like this in the years to come. Y yo me imagino que vamos a tener este tema mucho en los años que vienen por delante. Because the world is pumping in medication to solve and numb problems. Porque el mundo está metiendo medicación a gran escala para resolver los problemas de la gente. And the Lord is making us into patient shepherds. Y el Señor nos está forjando a nosotros para que seamos pastores pacientes. Amén. Bueno, dejamos el tema de la esquizofrenia y ahora en un aspecto un poco más general en cuanto a las dinámicas pastorales y el cuidado de personas. Alguien preguntó, ¿qué consejo podría darnos para tener un equilibrio entre la consejería bíblica o discipulado al momento de involucrarnos en la vida de los aconsejados de manera de poder estrechar la relación y poder ser de influencia y de ayuda real y al mismo tiempo no descuidar el matrimonio, los hijos y las demás responsabilidades como trabajo y ministerio? So there's more pastoral question on how to handle the responsibility of caring for people and giving yourself to counseling and discipling and building relationships that are deep, but at the same time not neglecting your own family, your marriage, your children, your job, your ministry, and your other responsibilities. How you deal with that? This is a very important question for everyone who serves in the church. Esta es una pregunta muy importante para todos los que sirven en la iglesia. And it's even more important for those who are giving their life to ministry. Y es aún más importante para los que están dando su vida por el ministerio. I want you to consider all of the responsibilities that God has given you. Quiero que consideres todas las responsabilidades que el Señor te ha dado These responsibilities would include that of your wife, y que incluirían a tu esposa, your children and caring for them, a tus hijos, tu cuidado de ellos, the responsibilities in the ministry, las responsabilidades en el ministerio, developing leadership teams, studying to preach the word of God, desarrollar equipos de líderes, estudiar para predicar la palabra your counseling ministry and building up the body. y el ministerio de consejería y edificar el cuerpo.
The Lord gives you all of these responsibilities, El Señor te da todas estas responsabilidades and the Lord will give you the strength to meet all of them. y el Señor te va a dar la fuerza para suplir todas esas necesidades. We cannot put things in a numbered order. No ponemos cosas en con un número de prioridad. If someone says, my family always comes first, Si alguien diría mi familia siempre viene primero, your family will always have needs. tu familia siempre va a tener necesidades. If someone says the church always comes first, Si alguien dice la iglesia va a estar primero, the church will always have needs as well. la iglesia siempre va a tener necesidades también. It is a hard work in the heart of the pastor Es un trabajo arduo en el corazón de un pastor to examine which needs are rising to the top. examinar constantemente qué necesidad está surgiendo a la superficie. Your family should get you as often as possible. Tu familia te tiene que tener lo más seguido posible. And yet you should be pouring yourself out for the work of the ministry. Y a la misma vez tenés que estar volcándote por la obra del ministerio. My goal in life Mi meta en la vida is that both my family and my ministry es que tanto mi familia como mi ministerio would feel like they are getting the greater effort of my life. sientan y sepan que están recibiendo mi mayor esfuerzo en la vida. This requires death to myself. Esto requiere morir a mí mismo. I am not pursuing my own desires. Yo no estoy buscando mis propios deseos. We are to be a servant and a slave and a sacrifice to our ministry and responsibilities. Tenemos que ser siervos y sacrificarnos por nuestras responsabilidades en el ministerio. Loving your wife as Christ loved the church is sacrificial. Amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia es sacrificio. And guarding your life and guarding the flock requires sacrifice. Y proteger tu vida y proteger el rebaño requiere sacrificio. So, brothers, as you're examining how to use your time to serve all these responsibilities, Entonces, hermanos, al examinar cómo van a usar su tiempo para cubrir todas estas responsabilidades, the first thing that must go is any expression of selfishness with your time. lo primero que tiene que desaparecer es cualquier expresión de egoísmo con tu tiempo. If you have hobbies and selfish desires that take up lots of your time, Si tenés hobbies o deseos egoístas que toman mucho de tu tiempo, those are the things that should be sacrificed. esas son las cosas que hay que sacrificar. If you do not faithfully minister to your family, Si no estás ministrando fielmente a tu familia, the qualifications in 1 Timothy would say that you're not qualified. las calificaciones de 1 Timoteo nos advierten de que no estamos calificados. And if you are neglecting the needs of the sheep, Y si somos negligentes con las necesidades de las ovejas, you are failing to fulfill the work of the ministry. está fallando en cumplir con la obra del ministerio. At different seasons of ministry life, En diferentes etapas de la vida ministerial various needs will rise to the top. va a haber diferentes necesidades que van a ir subiendo a la superficie. There will be times where your family needs you significantly, Hay momentos donde tu familia te va a necesitar de una manera más significativa and other times where the demands on your shepherding are very high. y otros momentos donde las demandas en el pastorado son muy altas. But my wife and kids should never doubt my love and commitment to them. Pero mi esposa y mis hijos nunca deben dudar de mi amor y compromiso para ellos. Nor should my church think that I am too busy to care for their needs. Ni mi iglesia debería pensar que estoy demasiado ocupado para cuidar de sus necesidades. You know, I don't know if this is a word that is prioritized in the Spanish-speaking world. Miren, no sé si esta es una palabra que en el mundo de los hispanohablantes es la apropiada, pero priorizar. But in America, there's this word that is really prized. Pero esta palabra, priorizar, es muy valorada en Estados Unidos. In regards to the question that you just asked. Y en relación a la pregunta que recién se hizo. And that word is balance. Y la palabra, para mí, ideal es la palabra equilibrio, balance. And it's like we're trying to live in perfect balance all the time. Es como intentar vivir en un equilibrio perfecto todo el tiempo. And how many of us have our lives in perfect balance? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros sienten que sus vidas están en un equilibrio perfecto?
As Nick said, we are in different seasons where we're giving and borrowing. Como Nick dijo, en diferentes etapas de la vida uno está como pidiendo prestado y dando. And as we give and borrow time and energy, the Lord teaches us our limits. Y en ese proceso de dar y pedir prestado, el Señor nos va enseñando nuestros límites. So if I were to add anything to Nick's wonderful response, it's this. Y si pudiera agregar algo a lo que Nick recién nos respondió, sería esto. We need to be comfortable living in the imbalance. Tenemos que estar tranquilos y estar cómodos en vivir fuera del equilibrio. And realize that balance is not our goal, Y reconocer que equilibrio no es la meta, but faithfulness in every area that God calls us to. sino fidelidad en cada área a la que Dios nos ha llamado es la meta. That's wonderful. Thank you for that advice. Bueno, nos quedan unos minutos todavía. Alguien preguntó, ¿qué nos recomienda a los consejeros para poder tener una disciplina de estudio para ayudar a las personas en diferentes casos? So the question is, what advice would you give to us counselors to develop a discipline in our study to be able to serve and help people in different scenarios and needs and counseling needs? Sure. You know, I'm so blessed to be here with you men Me es de tanta bendición estar acá con ustedes, hombres, because I see the hunger for the Word of God. porque veo el hambre que tienen por la palabra de Dios. And I see it in the translating work that is going on in the Spanish world. Y veo en el esfuerzo que se está haciendo en el mundo hispano para traducir materiales al español. You come to a conference like this and you walk away with great resources. Vos venís a una conferencia así y te llevas muy buenos materiales. And if you're like me, you got a long list of books you want to read. Y si sos como yo, tenés una lista larga de libros que te gustaría estar leyendo. And so maybe a way to help you prioritize what to read Entonces, tal vez una forma de priorizar qué leer and where to focus your time in your study, y dónde enfocar tu tiempo y tu estudio trust the Lord's providence in the needs that He brings around you. es confiar en la providencia de Dios, en las necesidades que Él trae a tu alrededor. In other words, fuel your reading and study time with the needs of souls around you. Entonces, alimenta tu necesidad de crecer con las necesidades o demandas de las almas que están a tu alrededor. So if you're meeting with young men who are struggling to have consistent victories in moral purity, Entonces, si te estás reuniendo con hombres jóvenes que están luchando para tener una consistencia en su victoria en la pureza moral, out of your love for Him, you're going to have your study time on moral purity. entonces por amor a ellos, vos vas a pasar más tiempo personal estudiando en cuanto a la pureza moral. If you're meeting with a mother who is discouraged in parenting, Si te estás reuniendo con una madre que está desanimada en su tarea de la maternidad, you're going to read up on what it is that Scripture requires of mothers. vas a leer más en cuanto a lo que la Escritura demanda del rol de las madres. And you're going to help her paint a biblical picture and value and worth of motherhood. Y le vas a ayudar a ella a pintar un cuadro bíblico y valorar y darle un precio como Dios se lo da a la maternidad. This the Lord does in His providence by connecting you to the needs of the body. Y esto Dios lo hace en su providencia al conectarte con las necesidades del cuerpo. So then your study is born out of love for souls. Entonces tu estudio surge a partir de tu amor por las almas. Now, there's nothing wrong with reading what you want to read, No hay nada malo en leer lo que vos quieras leer, but when you are intimately aware of the needs around you, pero cuando vos estás muy consciente de las necesidades que te rodean, your study and your reading have already been established for you. tu estudio y tu lectura ya fue establecido ahí para And vos. all the while, you get the blessing and the joy of growing in love. Y en ese proceso también tenés el gozo y la bendición de crecer en amor. So make your study an exercise of love for others. Entonces, hace que tu estudio sea un ejercicio de amor por otros.
That's great. Bueno, todavía tenemos un ratito. ¿Cómo comenzar a entrenar a consejeros en la iglesia? Where do I start training counselors in our church? Sí, es muy importante. I want to make a distinction between counseling and discipleship. Quiero hacer una distinción entre la consejería y el discipulado. And this is a very small distinction Es una distinción muy sutil y pequeña, because in many cases, our ongoing discipleship will look like counseling. porque en muchos casos el discipulado continuo se va a parecer mucho a la consejería. But when I say discipleship, I'm speaking of the normal life-on-life relationships in the church. Pero cuando hablo del discipulado, pienso en las relaciones normales, vida con vida en la iglesia. This is someone who is more mature, investing into someone who is less mature. Es alguien más maduro que está invirtiendo en alguien menos maduro. It is the person who has battled this sin in the past is now helping this younger brother battle it for the first time. Es la persona que ya ha luchado con este pecado en el pasado y que ahora está ayudando a alguien más jovencito a luchar también. Discipleship should always be going on in our churches. Siempre en nuestra iglesia tiene que haber discipulado sucediendo. And when I speak of counseling, Pero cuando habla de consejería, I am speaking of specific needs that come to me as a pastor. pienso en necesidades específicas que vienen a mí como pastor. There's a specific issue or crisis in this family or in this individual. Hay una crisis o situación específica en este individuo o familia. And this person needs specific direction from the Word of God to help them grow in this area. Y esta persona necesita dirección específica de la palabra de Dios para crecer en este área. So think of discipleship as the ongoing process of maturity. Así que pensé en el discipulado como el proceso continuo de avanzar hacia la madurez. And counseling is the more specific area of helping a brother in weakness. Y en la consejería como un área específica en la que vas a ayudar a un hermano en su debilidad. So discipleship needs to be the culture of our churches. Y el discipulado tiene que ser la cultura de nuestras iglesias. You men are investing in other men in your church. Y todos están invirtiendo en otros hombres en la iglesia. And you are teaching those men to find other men, invest in them. Y le están enseñando a otros hombres a buscar otros hombres e invertir en ellos. Titus chapter 2 is happening in your church. Tito capítulo 2 está pasando en tu iglesia. Older women are to be training the younger women. Mujeres mayores están entrenando a mujeres más jóvenes. So your first priority in developing counseling in the church needs to be healthy discipleship. Así que tu primera prioridad para desarrollar la consejería en la iglesia es tener discipulado sano. And beyond this normal discipleship, Y después, a partir o más allá de este discipulado normal, I bring the ministry leaders who are around me, yo traigo a los líderes ministeriales que me rodean and I begin walking them through specific materials to grow them in their counseling. y trabajamos con materiales específicos para que crezcan como consejeros. I want to give them the tools that they need to be able to help someone in crisis. Quiero darles a ellos herramientas y las que ellos necesitan para ayudar a alguien en crisis. And as those leaders are equipped to minister to other saints in the church, Y en la medida que esos líderes van siendo equipados para ayudar a otros en la iglesia, the counseling ministry in the church is ever growing. el ministerio de consejería va expandiéndose siempre. So discipleship needs to be happening all the time. Entonces el discipulado tiene que estar pasando todo el tiempo. And specifically choose those who are mature and teach them greater levels of Y counseling. podés elegir a los que son más maduros y ayudarles a ellos a avanzar y alcanzar mayores niveles en la consejería. There are a lot of options for seeking certification in counseling. Hay muchas opciones para buscar certificación como consejero. Many of these can be a great benefit to learning how to use God's word in counseling. Pienso que muchas de estas pueden ser buenas herramientas para aprender más de la palabra de Dios y su uso en la consejería. If you have access to these materials and you believe that they are biblical and beneficial, Si vos tenés accesos de estos materiales y crees que son bíblicos y útiles,
It may be wise to go through them yourself and to have other ministry leaders go through them. Puede ser sabio que vos mismo te anotes y los uses y que animes a otros a pasar también por esos materiales. But brothers, I do not want you to think you are inadequate to counsel if you do not have a certification. Pero no quiero que piensen que no son capaces de aconsejar sin una certificación. It is the word of God that makes us to be adequate for counseling. Es la palabra de Dios la que nos permite ser adecuados y estar capacitados para aconsejar. So to train up other counselors in your church, Así que entrenar a otros consejeros en la iglesia you are teaching them how to identify sin in their own life, implica que vos les enseñes a cómo identificar el pecado en su propia vida and you are showing them the biblical prescription of how to turn in biblical repentance. y que les muestres la prescripción bíblica y cómo se vería el arrepentimiento bíblico. And you're showing them the path to walk in maturity and godliness after their repentance. Y mostrarles el camino para actuar en madurez y en piedad después de arrepentirse. And then you are teaching them how to teach that to others. Y después les enseñás cómo enseñar eso a otros. This is how to train up biblical counselors in your church. Así que eso sería un consejo de cómo entrenar consejeros bíblicos en la iglesia. Great. Bueno, creo que ese sería un buen lugar donde terminar. ¿Les parece? Vamos a tener 2 periodos más de preguntas y respuestas, mañana y el sábado, así que pueden mandarlas y ahí las vamos a estar presentando, ¿sí? ¿Les parece si terminamos con una palabra de oración este tiempo? Padre, es un gozo ver a tantos hombres en este lugar que viajaron distancias muy grandes. Algunos de ellos están sin dormir por una noche en un avión, en un aeropuerto o en el camino. Muchos dejando a sus familias, sus hijos pequeños y viniendo hasta este lugar para pasar este tiempo. Y Señor, en esto te alabamos a ti porque tú pones este deseo en sus corazones, esta carga por la labor pastoral, esta pasión por tu iglesia, por tu obra, que les lleva a abrazar el llamado y aún el precio que implica servirte. Te ruego, Señor, que tú les sostengas, les alientes, les afirmes. Te ruego, Señor, que llenes sus corazones de confianza en tu palabra, que traigas luz, claridad, para que ese amor se pueda expresar en una forma efectiva, en un trabajo inteligente y efectivo cada día en el contexto donde tú les has puesto. Te pido que cada concepto que vamos aprendiendo pueda resonar en el alma de los que te aman y abrazarlos, hacerlos convicciones y después vivirlos. Ayúdanos, Señor, a poder hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, en nuestros ministerios, que puedan ayudarnos a avanzar en la tarea pastoral que tú nos has encomendado. Gracias por los hombres que tú estás usando para enseñarnos acá en las sesiones generales y en cada taller, y te encomendamos el resto de este día a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.